Hemos retomado estas pláticas de Biblia, de estudio bíblico, a partir de los relatos de la pasión y muerte de Jesús. Eso es lo que estamos viendo. La vez pasada nos enfocamos en ver un poquito por qué, el credo, estamos viendo prácticamente esto. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esto antecede a la Semana Santa y por eso quiero que en este tiempo de Cuaresma, en estos domingos, lo que nos queda, reflexionemos lo que Jesús vivió, lo que sucedió y basados pues en los relatos de los evangelios. Y ojalá que después pues lleguemos también a los relatos de la resurrección y así nos vamos conociendo los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas principalmente y también el de Juan. ¿Sí? Vamos pues. El programita, aquí lo tienen. Estas son las partes que quiero que veamos. Primero, la oposición de Jesús. ¿Por qué las autoridades encontraron a Jesús como una gran amenaza? Había autoridades religiosas, fariseos, escribas, sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, que en cuanto a la interpretación de la ley empezaron a ver que Jesús se portaba un poquito diferente, interpretaba la ley diferente. Y eso no coincidía mucho con la mayoría de ellos. Digo la mayoría porque también hubo de ellos, de líderes religiosos que sí se acercaron a Jesús. Luego había también la oposición política. Judea prácticamente estaba bajo el dominio de Roma. El César, el Imperio Romano, eran los que gobernaban ahí, ellos mandaban. Y el pueblo judío tenía que pagar impuestos a Roma. Aunque tenían su rey Herodes en ese tiempo, hijo del rey Herodes el Grande, que se había dividido su reino en varias partes, pero tenían su propio rey. Pero aún así, pues el que tenía máxima autoridad era Roma. Y entre ellos, pues cuidaban mucho de que no hubiera líderes, no hubiera oposición, no hubiera rebeliones contra Roma. Y cuando salía un líder inmediatamente, pues le echaban ojo y decían, a ver qué tan peligroso es, vamos a ver hasta dónde puede llegar. De hecho, la muerte de Jesús, ¿por qué es? Porque se declaró rey de los judíos. Esa era la inscripción, lo vamos a ver cuando lleguemos aquí en la crucifixión. Hoy quiero que veamos el momento de la agonía y la detención en el jardín o en el huerto de los olivos. ¿Dónde y cómo fue capturado Jesús? Jesús predicaba públicamente, ustedes lo saben. En el templo predicó mucho en Galilea, en el norte. Y de ahí, pues, el templo de Jerusalén, que era el lugar religioso más importante en ese entonces, pues ahí él predicaba. Pero no lo apresaron públicamente, lo apresaron en secreto. En el Viernes Santo, en el jueves, el Jueves Santo, la noche, se supone que lo apresan. ¿Cómo fue esto? Y es lo que quiero mostrarles. Una vez que veamos esto, ojalá que termine hoy, vamos a ver de qué lo acusan, cómo fue el juicio, porque le hicieron un juicio, no podrían condenarlo nada más así. Cómo fue la crucifixión y al final, cómo fue su sepultura, porque eso también es interesante que lo conozcamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, en cuanto a la oposición a Jesús, ya les dije esto, escribas, fariseos, sumos sacerdotes, autoridades romanas, lo acusaban de que no cumple las leyes del sábado, Marcos 3:6, Mateo 12:14, atenta contra el templo. ¿Se acuerdan aquel episodio donde hace un látigo de cordeles y dice, y voltea las mesas de los vendedores y los cambistas de monedas? Dice, no conviertan mi casa en cueva de ladrones. Y otro también, después de la parábola de los viñadores malvados, ¿se acuerdan de esa parábola también? Que les cuenta que dice, un dueño construyó, plantó una viña y se las encargó a unos, cuando era el tiempo de la vendimia, de la cosecha, los mandó para que pues, le dieran su parte, pero ellos los apedrearon y los expulsaron, a otros los mataron. Y luego dijo, voy a enviar a mi hijo, a él sí lo respetarán. Y ellos dijeron, no, este es el heredero, vamos a matarlo. Y lo matan. Y viene ahí y ellos dicen que lo dice por ellos. Planean cómo arrestar y matar a Jesús en secreto antes de la fiesta de la Pascua. Esto es bien importante que entendamos.
La fiesta de la Pascua, el pueblo judío celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Se celebra hasta el día de hoy, cuando salieron de Egipto. Esa es la fiesta de la Pascua, el paso del Señor. Entonces, es como el día de la independencia, más o menos, ¿no? Una gran fiesta religiosa y también política, podríamos ponerla así. Esa fiesta comenzaba, pues Jesús la empieza a preparar el jueves, por eso el jueves santo, el lavatorio de los pies, la última cena, ahí lo tenemos. Pero empezaban a celebrarla el viernes en la noche, ese es cuando empezaba, el viernes en la víspera, pues en la tardecita, ahí se empezaba. A Jesús lo apresan el jueves en la noche, lo juzgan y ya el viernes ya lo están condenando. Como a las 3 de la tarde ya lo están crucificando para que muera más o menos a esa hora. Y quieren quitarlo pronto de la cruz porque va a ser la fiesta y a la fiesta iba mucha gente a Jerusalén. Y dice, ¿cómo tener ahí unos crucificados ahí donde todos lo podían ver? No era un espectáculo bonito y por eso vamos a quitarlo rápido y vamos a bajarlo de la cruz. Y hay toda una historia ahí que vamos a ver más adelante. Algo interesante también es que Jesús ya sabía cuál iba a ser su final. Sabía que lo iban a capturar, iba a sufrir mucho. Y se los dice a los discípulos. Pero los discípulos no le creían. Entonces todo está antes, ¿Por qué las autoridades lo capturan? Eso ya les comenté algo la otra vez. Quiero que veamos ahora este pasaje. Primero se los voy a mostrar así. La agonía y la detención. ¿Dónde y cómo fue capturado Jesús? Aparece una figura muy importante que se llama Judas Iscariote. Había entre los discípulos, había dos con el nombre de Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Okay? Judas Tadeo era hasta primo, era muy cercano a Jesús como familia. Judas Iscariote no tanto. Entre los discípulos, Judas, Simón y otros, entre los discípulos había algunos que habían sido partidarios de una independencia de Roma. Es decir, como que había unos ciertos movimientos violentos, o sea, que buscaban con las armas, con la espada, liberarse de Roma. Y unos de los discípulos, se habla probablemente Judas Iscariote, Simón y algún otro, pudieron haber pertenecido a estos grupos. Pero Jesús los llama y eran parte de su círculo, su grupo más cercano. Quiero que veamos un poquito el lugar. Y para esto quiero mostrarles, este es el famoso Google Maps. Entonces, más o menos sí saben dónde estamos, ¿verdad? Sí se ubican en el mundo. México pues es inconfundible con esa figura. Por aquí está Houston, ¿no? Imagínense que volamos le damos la vuelta al mundo, pasamos África, Europa, llegamos a Medio Oriente. Ponemos el norte un poquito más así, para que estamos más acostumbrados a ver el mundo así, pero bueno. Y en esta pequeña región que conecta Europa, Asia y África, ahí sucedió todo. Entonces, vamos a acercarnos a un poquito más. Por supuesto, aquí está Egipto, el delta del Nilo, la península del Sinaí. Esto que ven aquí, esta es Israel actualmente con la parte de Palestina, o los territorios que les llaman pues de los palestinos. Este es Jordania, Siria, que está en una guerra terrible ahorita. Bueno, ahí están. Aquí está el Mar Muerto. Este es el Jericó y todo está ahí. Aquí está Jerusalén muy cerca. Y Jesús, este es Galilea, este es el lago de Galilea. En esta zona es donde predicó más. Su muerte, los evangelios relatan en gran parte este camino de Galilea a Jerusalén. Dice, ven que vamos a Jerusalén, vamos subiendo. El Hijo del Hombre va a ser apresado y ahí va a morir. Va subiendo porque Jerusalén está en una parte alta, entonces geográficamente, así parece que bajan, pero ahí sería de norte a sur. Pero geográficamente en realidad van subiendo a Jerusalén. Lo rojo, estos son los territorios, esta es la Franja de Gaza y el territorio de Palestina. Pero ahí está pues también una gran discusión entre la Tierra Santa. Vamos a ver si no se me acuesta mucho esto. Aquí está Jerusalén. Jericó está por aquí y aquí también es un camino de pura subida a las montañas, pero aquí está Jerusalén. Vamos a ver si nos acerca, a ver qué nos deja ver también.
Ya estoy en Jerusalén, nada más que necesito encontrar el templo. Aquí no, que esta es la parte moderna de Jerusalén. Déjeme salgo un poquito para ver dónde está. Parece una ciudad chiquita, pero... Y está llena de colinas y de montes. Aquí está, mire. Ya llegué. Este es el templo, la explanada del templo. Aquí estaba el templo de Jerusalén. Todo este cuadro que ven aquí, solo que este templo pues fue destruido en el año 70 por los romanos. De hecho, pues los evangelios, mucho de lo que nos cuentan, Marcos, Mateo, Juan, sucedió después. O sea, sus relatos, sus escritos, están después de que el templo fue destruido. Actualmente está el Domo en la Roca, que es una mezquita, y aquí está otra mezquita que por mucho tiempo fue una basílica bizantina, pero ahora también es una mezquita. Esto está en posesión pues de la religión musulmana. Sí puede ir uno como turista y demás. Y aquí el muro del templo es donde está el muro de los lamentos, donde es un espacio especial para los judíos donde ellos hacen oración. De hecho, aquí, este es el templo y ese es lo que recorría Jesús. A ver, no te muevas. Aquí dice Getsemaní, ¿ya lo vieron? Bueno, no, ahí no se ve mucho, pero déjenme acerco más a ver. Esta área que está aquí, el templo está en una parte alta. Aquí hay como una cañada y luego el Getsemaní es en esta parte baja. Este es miren, aquí hay unos olivos. Se dice que son de aquel tiempo, son muy antiguos estos olivos retorcidos, probablemente. Pero en ese huerto probablemente fue donde Jesús se apartaba del templo que estaba allá, se iba por esa cañadita y en un lugar especial, ahí es donde sucedió ese momento de la agonía. Pues cuando Él está en el sufrimiento de decir, Padre, si puedes pasar de mí, haz que pase de mí este cáliz. Que no pase yo por... Sabía lo que le esperaba. Tiene miedo, dice que suda sangre, por ahí lo define algunos de los evangelistas, y le pide a sus discípulos que velen con él. Pero sus discípulos, dormidos, ¿verdad? Pero llora, sufre mucho, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un momento emocional, espiritual, muy fuerte de Jesús. Casi siempre pensamos en la muerte de Jesús, en su agonía, ya en los latigazos, con la cruz cargando y todo eso. No, eso empezó desde antes, desde cuando él ya era consciente de que corría peligro y de lo que iba a pasar. Y enfrentar el miedo y todo lo de la soledad, el rechazo, pues no era algo sencillo. Entonces, algo interesante aquí que nos muestra esta cosa, miren, es que nos da una... A ver si se acuesta. Déjenme ver. Acuéstate. Una visión en 3D. Ahí está. Así más o menos se ve el Domo en la Roca y lo que está arriba en el monte. Todo eso estaba el templo, pero digo, el templo de Jerusalén pues fue destruido. Ahorita quedan estas explanadas con las mezquitas y pues muchos de los turistas van ahí todavía. Déjenme ver si me deja avanzar. Este es el que grabó, yo creo, ahí porque se puso en primer plano, me imagino. Verán, pues la mayoría pues son musulmanes los que están ahí haciendo oración. Sí, es él el que grabó. Pero bueno, nos da una idea. Más que detenerme en eso, solo quería mostrarles cuánto era la distancia de dónde sucedieron estas cosas. Quiero avanzar y mostrarles lo siguiente. Jesús se dirigió con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní para orar en plena madrugada. Dice, y en plena madrugada llegó Judas Iscariote acompañado de un grupo de gente armada con palos y espadas y se llevaron a Jesús hasta el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, en la noche, cosa que no era normal. En los 3 sinópticos, Judas Iscariote acepta traicionar a Jesús ante los principales, ante los sumos sacerdotes. Ahorita vamos a ver eso. Solo Mateo dice que fue por 30 monedas de plata y solo Lucas menciona que fue influenciado por Satanás. ¿Qué es sinóptico? Sinópticos, buena pregunta. Eso lo estaba explicando la otra vez.
Hay tres evangelios que se parecen mucho. El de Marcos, Mateo y Lucas tienen mucho material en común. Es decir, ahorita vamos a ver ese ejercicio. Mucho de lo que cuenta Marcos lo tiene Lucas o Mateo. Como si se hubieran, Mateo es el más cortito, como si hubieran tomado uno del otro y le aumentaban algunas partes. Se llaman sinópticos porque podríamos decir, que comparten información, y sinóptico significa que tienen una visión conjunta, de un solo vistazo te completa. El de Juan se ve un poquito diferente, tiene otra estructura, otro orden, aunque hay cosas que también tienen en común. Pero esos tres, Mateo, Marcos y Lucas, hagan de cuenta que son hermanos, póngalo así como con esa imagen. Quiero ir aquí abajo, a ver si lo puse, aquí está, mira. Voy a hacer por eso se llaman sinópticos, mira. Hay un comparativo, Marcos, Mateo y Lucas. Marcos 14, encontramos, puse ¿qué hay antes de este pasaje de la traición a Jesús? Marcos tiene la parábola de la higuera, aquella que Jesús va, busca y que no encuentra frutos y que está seca. Mateo no tiene esta, pero habla del juicio final, y les dice, cuando en el juicio final dividirá los cabritos de las ovejas y les va a preguntar a unos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. ¿Y cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Es esa parábola del juicio final. Lucas también tiene esta misma. Luego, después de este pasaje viene estén alerta para no ser sorprendidos. Y también Lucas, estar alerta para no ser sorprendidos. Hay algunos detalles diferentes ahí en ese pasaje. Mateo solo dedica todo ese pasaje a esa parábola del juicio final. Y Lucas agrega también que la gente va a escuchar a Jesús en el templo, que Jesús estaba predicando y va ahí. Eso es lo que está antes. Lo que me interesa que veamos es esto, miren. Los tres narran el mismo acontecimiento. Por eso son sinópticos, porque el mismo hecho está narrado por los tres. Jesús, el Mesías, va a morir. Fíjense cómo lo cuenta Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Fiesta de la Pascua y panes ácimos. ¿Se acuerdan que en Egipto eso es lo que cenaron? Porque no les dio tiempo de que la masa fermentara y por eso se lo comieron sin levadura. Pan sin levadura, esos son panes ácimos. Por eso en la Eucaristía, ¿cómo son las hostias? No tienen levadura, son de trigo, pero son obleas, están planitos. Entonces, de ahí tenemos esa tradición. Los jefes de los sacerdotes y los doctores de la ley buscaban con engaños el modo de apresar a Jesús para después matarlo. Pero decían, no lo apresemos durante la Pascua, no sea que la gente se alborote. La Pascua iba a empezar el viernes. Entonces, no podemos hacerlo ese fin de semana. ¿Cómo lo cuenta Mateo? Cuando Jesús terminó de decir todo esto, le dijo a sus discípulos, todo esto son unos discursos de Jesús que prácticamente abarcan una gran cantidad del Evangelio de Mateo. Y dice, sepan que dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Lo está diciendo Jesús, dentro de 2 días. Entonces es el jueves y el viernes y ya el sábado ya era la Pascua, ¿ok? Entonces los jefes de los sacerdotes, aquí cuenta un poquito más. Dice, voy bajando. Lo pongo así, podemos verlo en las Biblias, pero quiero ver los textos así en columnas. Dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio de Caifás, la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y deliberaron para apresar a Jesús con engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta para no causar tumulto entre el pueblo. ¿Qué cosas hay de parecidas en esto? En estos 2 textos. Es más largo el de Mateo, pero, por ejemplo, hay unos detalles. Coinciden en que son los jefes de los sacerdotes, en que Jesús advierte, en Mateo Jesús les advierte, va a ser apresado el Hijo del Hombre, les dice a sus discípulos, les avisa, los prepara. Y donde se parecen más es a partir del versículo 3, aquí,
Donde lo interesante aquí que no solamente dice los jefes de los sacerdotes y los ancianos, sino que dice el lugar donde hacen el complot o donde se reúnen. El palacio, la casa de Caifás, sumo sacerdote. Y deliberaron. Con engaños también eso lo dicen, porque pues como que no estaba clara las acusaciones. Dice, entonces tenemos que inventar algo para tener de qué acusarlo. Y de hecho le ponían pruebas una y otra vez para encontrar de qué acusarlo. Y por último dice, también coinciden que dice, no sea durante la Pascua. ¿Para qué? Para que no se haga tumulto o alboroto. Lucas, ¿cómo lo cuenta Lucas? Se acercaba ya la fiesta de los panes ácimos que se llama Pascua y los jefes de los sacerdotes y los doctores de la ley buscaban cómo dar muerte a Jesús. Ay, me fui muy rápido. Aquí. Porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, uno del número de los 12. Él fue a hablar con los oficiales sobre el cómo se los entregaría. Ellos le alegaron, se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y buscaba la oportunidad de entregarle cuando no hubiera nadie. Y luego viene la unción en Betania. Después se habla ahí de las famosas 30 monedas de plata, ¿no? ¿Por qué se los pongo? Y después, fíjense, también interesante está en que aquí sí coincide Marcos y Mateo, que luego viene la unción en Betania en casa de Simón el leproso. ¿Se acuerdan que una mujer llegó con un perfume muy caro? No se dice que fuera de mala vida, sino solamente que fuera una mujer que lloraba y con sus lágrimas bañaba los pies y que con su cabello le enjugaba. Y que decían, mira cómo se deja tocar, quién sabe qué, si supiera. Entonces, pero le dice, ella se está anticipando al embalsamiento que no fue completado en su muerte. Este es lo que quiero que lleguemos a ver. Pero fíjense que hay otra coincidencia. ¿Cuándo se da la traición de Judas? Ese Judas tuvo mucho que ver y quiero que lo entendamos un poquito. Tengo 5 minutos, 10 más o menos. ¿Cómo se da? La traición de Judas, Marcos la describe así. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al escuchar esto y prometieron darle dinero a cambio. Entonces Judas comenzó a buscar una buena oportunidad para entregar a Jesús. Eso lo dice Marcos. ¿Cómo lo dice Mateo? Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a buscar a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Ahí sí hay una cantidad. Y desde aquel momento buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Y acá nada más se habla de los preparativos para la Pascua. Pero durante la cena de Pascua también se habla de la traición de Judas. Entonces, ¿por qué se los muestro así? Les dije que cada evangelio se escribió en lugares diferentes. Uno en Palestina probablemente, otro en Roma tal vez y otro, no sabemos, en el mundo griego. En años distintos, uno en el 70, otro hacia el 80 y otro tal vez más tarde. Para personas diferentes, uno para judeocristianos, otro para romanos, otro para griegos y los que no eran judíos. Pero el hecho está aquí que tenemos 3 versiones diferentes de un mismo acontecimiento, de cómo sucedió, de cómo pasó. ¿Qué es la importancia de esto? De que nos enriquece en detalles y podemos ver cuáles son las coincidencias, las interpretaciones incluso, porque allá el que dice que fue el diablo el que se le metió, bueno, pero no deja de ser una decisión de Judas. Me enfoco un poquito en estos 5 minutos que me quedan, en la figura de Judas. Primero hay una gran confusión actualmente en general, especialmente en la Iglesia Católica, con la devoción a San Judas. Porque hay confusión porque a Judas Tadeo, que es el apóstol, que él no tuvo nada que ver con esto, le atribuyen cualidades o defectos de Judas Iscariote. Son 2 diferentes.
Y algunos tienen la devoción porque dicen, no, pues así como él era ladrón y traicionó a Jesús y era así, pues yo también. Y hay quien se encomienda a él como pensando que él es el santo. Pero no, en realidad es Judas Tadeo, que no tiene nada que ver. Pero bueno, es algo que se da en la religiosidad popular y que no siempre se distingue o se conoce bien. Piensan que es San Judas Iscariote, pero no es San Judas Iscariote. Judas, sabemos que se arrepintió, o sea, se dice que lloró y se suicida, según el relato de los evangelios. Uno puede pensar en por qué Judas hizo tal cosa. A partir de los acontecimientos no se ve mucho de lo que nos narran los evangelios. Podemos intuir algunas cosas. Por ejemplo, si Judas hubiera pertenecido a movimientos de rebelión contra Roma, pues vio en Jesús un liderazgo que dice, este es. Y de hecho, pues no solo él, sino varios de los discípulos veían en Jesús o esperaban un Mesías político, militar, guerrero, poderoso. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú nos vas a salvar. Tú vas a devolver la gloria a Israel. Así se lo dicen. Pero Jesús una y otra vez les dice que no es el tipo de Mesías que él viene a proponerse. Entonces, esa era una. Y alguna teoría menciona que Judas, tal vez en un intento por presionar a Jesús y a sus seguidores para comenzar esa revuelta, lo entrega, para que una vez que se vea rodeado, Jesús dé la orden o los discípulos otros saquen las espadas y empieza ahí una revolución. Que era justo lo que, si se fijan entre líneas, era lo que querían evitar los sumos sacerdotes, ¿no? Por eso no querían que fuera en los días de la Pascua, porque no sea que se haga alboroto, que se haga una revuelta. No queremos eso. Entonces, esa es una de las razones. Otra sí es el interés económico. Esas monedas pues le daban para mucho. Y se habla que Judas después se los regresó. Dice, he entregado a un inocente y me arrepiento. Y les avienta las monedas. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con esas monedas? Compraron un terreno que se llama Campo de Sangre para enterrar pues a los que no tienen dónde ser enterrados, ¿no? Y Judas, hay dos versiones. Una dice que se ahorcó, otra que se aventó de un lugar muy alto y pues se murió. Nos muestra también su arrepentimiento, su dolor. Y ahí también hay muchas ya teorías y cosas que no quiero meterme tanto en eso del final, pero sí habla de un arrepentimiento, de una transformación. Que no fue la mejor salida, por supuesto que no. Yo creo que Jesús lo hubiera perdonado. O sea, pero él en su desesperación, en su angustia, pues decide eso. Porque hubo otro apóstol que también, bueno, de alguna forma todos lo traicionaron porque lo dejaron solo. Pero hubo otro muy cercano que lo traicionó, Pedro. Pedro que le dice, Señor, dice, yo daría la vida por ti, eso no te puede pasar a ti. Y entonces le dice, Pedro, esta misma noche antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y entonces dice que sí, cuando estaba ahí, ¿se acuerdan? Mientras lo juzgaban, estaba Pedro y dice, ¿tú andabas con ellos? No, yo ni lo conozco. Que sí andabas, que no. Y entonces cantó el gallo y dice que lloró amargamente. Pero el arrepentimiento de Pedro pues queda ahí en ese dolor, en ese arrepentimiento, en esas lágrimas y adelante. Y el de Judas fue todavía mucho más fuerte, más hondo, más radical. Probablemente también más apegado a su personalidad, ¿no? Pero bueno, ese es como se da. Se da en secreto, precisamente en ese huerto donde se reunían en la noche, para evitar alborotos durante la fiesta de la Pascua. Y por eso se da en la noche. No era normal, se tenía que hacer el juicio de día. Pero pues como no era fácil juzgar a Jesús primero por su fama, por cómo atraía su predicación, su palabra, sus milagros, pues no era sencillo, tenían que buscar un lugar así. Lo otro es el traerlo de aquí para allá de la casa de Caifás, luego lo mandan con Herodes, luego lo mandan con Pilatos, pues eso ya lo veremos después en el juicio.
Pero todos esos acontecimientos nos hablan pues cada uno podríamos ver, si viéramos cada discípulo, cada uno lo vivió de forma diferente. Judas, Pedro, los hijos Santiago y Juan seguramente, María, las mujeres también que lo acompañaron, pues todos vivieron esa angustia de ver a Jesús apresado y de no saber qué iba a pasar. Aunque Él los está preparando y les está diciendo que el Hijo del Hombre va a morir. El papel de Judas, pues como vemos ahí, aparece en todos como un papel clave, pero no nos, ¿cómo les digo? No seamos así tan fáciles de decir, pues Judas Iscariote es el malo de la película. Pues sus razones pudo haber tenido, y es más, cuando están sentados a la mesa, Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, y todos empiezan a preguntarse, ¿soy acaso yo, Señor, o el que te va a traicionar? Y dice, el que moja su plato. Y Judas va a hacer lo que tienes que hacer, como para que se cumpla la Escritura. También eso es una sentencia interesante, para que se cumpla la Escritura. Era como si Judas ya estuviera determinado a hacer... Eso fue desde que lo escogió, ¿no, padre? Para el discípulo le dijo eso. Ya lo sabía. Jesús sabía que cualquiera de ellos, primero no eran perfectos los discípulos, ninguno de ellos, todos tenían lo suyo. ¿Quién le pedía una cosa? ¿Quién le pedía otra? ¿Quién hasta el final, como Tomás, no creía? Y hasta, ven, pon aquí tu mano, y ya eso también son parte de los relatos. Cada apóstol tiene una experiencia diferente, una historia diferente también. Pero cada uno también fue respondiendo de acuerdo a su libertad, porque Judas también tenía esa opción de no hacerlo. Pero bueno, decidió así, y así pasó. Termino solo con esto para responder un poquito por qué hay esas diferencias entre Marcos, Lucas y Mateo. Porque, como les decía, Jesús no deja nada escrito. Él fue un predicador oral, no escribió libros. Los que los escribieron fueron sus discípulos. Y varios de esos libros, ni siquiera sus discípulos inmediatos, sino discípulos de sus discípulos. Al principio era una predicación oral, se transmitía la enseñanza de Jesús, contaban los mismos discípulos qué pasó, qué hizo, cómo hablaba, por muchos años. Porque el primer evangelio, estamos hablando del año 70, si Jesús murió en el 30, 33 suponemos más o menos, han pasado 40 años de predicaciones orales y algunas colecciones ya escritas, es decir, que sí se pusieron por escrito no sé, milagros, dichos de Jesús, parábolas, discursos, que ya no estaban conformados completamente a los evangelios, pero ya existían. Y entonces aquí es donde está esos parecidos, que Marcos se parece con Lucas, que ya se me borró otra vez, no, ahí viene. Que Marcos se parece con Lucas, que Lucas tiene de otra fuente, y de esa también tiene Mateos, Marcos también tiene Mateos, y Juan, que se distingue un poquito mucho de lo que pasó. Juan también narra la pasión, narra la expulsión de los vendedores del templo. Pero algo interesante, que estos evangelios, por ejemplo, la expulsión de los vendedores la ponen hacia el final, cuando Jesús ya iba a ser apresado, y Juan casi lo pone al principio de su evangelio. Entonces, aquí parece que es un año de predicación en Marcos, Mateo, y acá parece que fueron como 3 años, porque Juan menciona varias Pascuas. Entonces, son diferencias que hay. La riqueza en esto es que tenemos en estos evangelios como distintas opiniones, versiones que coinciden, que nos dan seguridad en los acontecimientos. Y aquí hay 2 cosas también interesantes. Unas son datos históricos que se pueden comprobar, los lugares, ya les mostré que sí está el templo ahí, bueno, ya desapareció, pero ahí está el lugar, está el huerto de los olivos, conocemos que por no textos extrabíblicos, pues la referencia a Poncio Pilatos, a Herodes, a los sumos sacerdotes, que se pueden comprobar fuera de los evangelios. Pero hay otras cosas que son ya interpretación o agregado de las primeras iglesias cristianas, que ya por ejemplo, el evangelio de hoy del ciego,
del ciego de nacimiento es una catequesis de uno que no veía y que no creía, un discípulo que poco a poco va viendo hasta que logra ver, a reconocer a Jesús como el Mesías. Es un proceso de un discípulo. Ese ciego pudo ser un dato histórico, sí existió, sí, pero su historia sirvió para enseñar, para catequizar cuál es el proceso de la fe, del crecimiento en la fe y las dificultades de la fe. Porque al final él, por creer, lo expulsan de la sinagoga, ¿no? Y lo cuestionan. ¿Cómo es que tú crees? ¿Cómo es que te curaste? ¿Cómo es que hiciste lo otro? Esos son agregados. Muchos no son, puedo decir, acontecimientos que sucedieron tal cual, pero que sí ya reflejan la vida de las comunidades después de 40, 50 o 60 años. Ya cuando las comunidades cristianas ya estaban conformándose, avanzando en acercarse a Jesús. Pero algo importante aquí, que sí podemos ir a datos históricos de la Biblia, pero hay datos también que son interpretados, si quieren verlos así, que son leídos a la luz de la fe. Y mucho de la Biblia pues es así. Lo leemos, acontecimientos, cosas que sucedieron a la luz de la fe. Hay mucho que todavía, pero vamos a seguir con esto. Pero me expliqué más o menos cómo fue su aprehensión, dónde, en qué circunstancias, ¿sí? Pues ahí la llevamos. No se pierda el próximo capítulo a la misma hora por el mismo canal.